Hola a todos, bienvenidos a Autosalón. Hoy os traemos el nuevo Volvo V60 desde nuestro concesionario de Gijón. Un vídeo explicativo en el que os contaremos todos los detalles de este nuevo modelo que acaba de salir al mercado. Bueno, vamos con el exterior de este Volvo V60, el nuevo Volvo V60, y vamos a empezar en primer lugar por la parte trasera. Como veis, es un diseño similar al Volvo V90, pero sí que Volvo ha querido remarcar un carácter un poco más deportivo con líneas más marcadas. Por poneros un ejemplo, estas ópticas, si os fijáis, están oscurecidas en su lateral con un look más deportivo. Tenemos esas líneas, como os digo, también más marcadas. Tenemos aquí, como veis, la inscripción del modelo. Estamos ante la motorización D4, es decir, diésel de 190 caballos. Y en la versión Inscription, como veis, tenemos doble salida de escape, con sus embellecedores trapezoidales, pero como veis, salidas de verdad. Un diseño, la verdad, en esta parte trasera muy llamativo. 4,76 metros de largo, 1,85 metros de alto y 1,43 metros de altura son las medidas principales de este Volvo V60. Además, como veis, estamos ante el nuevo color Birds Light, que es este color tirando arena. En cámara quizá no se aprecia en realidad la realidad de este color, pero la verdad es un color que le sienta fenomenal a este Volvo V60. Como veis, tenemos estas llantas opcionales para el acabado de Inscription de 19 pulgadas, para mí uno de los diseños más bonitos que tiene Volvo en cuanto a sus llantas. Y detalles de este acabado de Inscription, bueno, veis esas molduras, esos contornos de las ventanillas en acabado cromado, veis estas raíles del techo también en el mismo acabado, y como veis también unas líneas bastante deportivas con esa línea marcada en lateral, con esta línea también de diseño
bastante acentuada que marca la línea de hombros. Ya sabéis, como siempre en todos los Volvos, aquí veis por ejemplo el detalle de la denominación del modelo en los faros traseros. Y aquí tenéis un poco más en detalle estas llantas con ese acabado en plateado y en negro brillante, con unos Continental Premium Contact 6, unos neumáticos muy buenos, en medida 235/40 R19. Y vamos por último a este frontal con esas líneas tan marcadas, por ejemplo este spoiler en la parte inferior, esta parrilla que como veis tiene un diseño más anguloso, con el logo de Volvo cromado en la parte central, este acabado Inscription, como veis, tiene estas lamas verticales cromadas, estos faros con tecnología LED de serie en todos los acabados. En este caso tenemos los faros Full LED adaptativos con esa línea del martillo de Thor. Son unos faros ligeramente, como veis, más estrechos, más, lo que os digo, con una línea más deportiva. Ahí podéis ver los antiniebla, también con tecnología LED. Y como os digo, un diseño bastante deportivo a pesar de tratarse de una versión Inscription. Luego, por supuesto, tendremos las versiones Redesign, que son el acabado más deportivo. Y como detalle que siempre os enseñamos en los modelos, pues veis que tiene lamas en la parte interior de la parrilla, unas lamas que se abren y se cierran en función de las necesidades de refrigeración del motor, y que esto contribuye también a mejorar el coeficiente aerodinámico. Así que comentadnos en los comentarios qué os parece el exterior de este nuevo Volvo V60. Vamos ahora con el interior, no sin antes enseñaros el mando, como siempre. Al tratarse de un acabado Inscription, veis que tenemos el mando en el mismo cuero del interior. Tenemos aquí los botones de cierre, de apertura y apertura del maletero, y la función de pánico en este lateral. Luego, si abrimos, pues bueno, si abrimos este mando mediante esta parte, tendríamos acceso a la pila del mando y a la llave metálica de emergencia. Además, este vehículo incorpora el acceso sin llave. Como veis ahora mismo, vamos a cerrar el vehículo. Ahí lo tenéis, y podéis ver que en cada una de las manillas tenemos esta superficie que nos indica, como os digo, que tenemos acceso sin llaves. Vamos a acceder al interior, y aquí tenéis este acabado en charcoal, que es lo que Volvo denomina este acabado en negro oscuro, con la tapicería. En este caso tenemos la tapicería opcional en cuero ventilado, perforado y ventilado, y con todos los ajustes posibles. Vamos a verlo ahora en detenimiento. Bueno, empezamos por estas puertas. Tenemos plásticos blandos en la parte superior, con esta textura a más de gran calidad. Tenemos en esta unidad el equipo de sonido de serie, el equipo de sonido de alto rendimiento, que ya, como hemos comentado otras veces, ya es un buen equipo de sonido. Sabéis que tenemos la opción del equipo de Harman Kardon como opción intermedia, un muy buen equipo de sonido. Y luego ya, si queremos la excelencia, pues tenemos el equipo opcional de Bowers & Wilkins.
Como veis, al lado de la manilla metálica de tacto bastante sólido, veis que tenemos los mandos de la memoria de los asientos. Por ejemplo, para memorizar una posición daríamos al M y al 1 o al M y al 2. Tenemos los mandos del cierre centralizado y luego en esta parte inferior pues tenemos esta parte tapizada, como veis, con costuras en contraste, y veis aquí que tenemos los mandos de los retrovisores, mandos de los elevalunas de un toque con esa función de bajada lenta que os hemos enseñado en otras ocasiones, y el mando de bloqueo de las ventanillas traseras. Como veis, también tenemos un pequeño hueco en su parte interior, está forrado para que no meta ruido, y tenemos ahí un pequeño hueco para depositar, por ejemplo, una botella, la cartera, etc. Además, estos plásticos de la parte inferior también tienen un tacto blando y de buena calidad, igual que los de la parte superior. Aquí tenéis los asientos. Como os digo, estamos ante una versión Description, lo podéis ver en los reposacabezas, los cuales están forrados también en la parte trasera de los mismos. Veis que tenemos como opción montada en esta unidad, tenemos los asientos perforados, esto quiere decir que tenemos asientos ventilados, y veis que también tenemos este cuero napa con estas costuras en contraste. Son los mejores asientos seguramente que podéis encontrar en el mundo de la automoción, con muy buen ajuste lateral, sujeción lateral. Tenemos la posibilidad de regular en esta unidad la anchura del respaldo. También tenemos la posibilidad de regular la longitud de la banqueta. Tenemos también 4 ajustes lumbares. En total tenemos hasta 16 posiciones de regulación. Y esto lo hacemos a través de estos mandos que podéis ver en el lateral del asiento. Con esto tenemos las típicas regulaciones en 8 posiciones. Regulación longitudinal, de la inclinación de la banqueta, de altura, y la regulación de la inclinación del respaldo. Además, como os digo, tenemos estos ajustes. Por ejemplo, si damos esta palanquita hacia arriba, ahí veis que en la pantalla principal nos salen los ajustes. Lo vamos a ver ahora a continuación. Como os decía, dándole a la palanquita que hemos visto todos los asientos, pues tenemos la posibilidad de regular los cabezales laterales, que sería la posibilidad de regular la anchura del respaldo. Podemos regular el ajuste lumbar en 4 posiciones y podemos regular la extensión del asiento. Esto lo haremos, podemos además hacerlo de manera táctil, y la regulación la regulamos mediante esos 4 ajustes, esos 4 botones que hemos visto en ese mando circular. Vamos con este panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, que además, como veréis, es igual al de otros modelos de Volvo. Vamos a poner contacto, mantenemos pulsado la regleta de encendido y veis que ya se nos conecta toda la electrónica. Veis que nos sale en esa pantalla, veis que nos sale en esa parte central los diferentes avisos. Los quitamos mediante los controles de la derecha del volante, luego lo veremos más en detalle. Y como veis, en diseño principal tenemos un tacómetro en la parte derecha y el cuenta revoluciones en la parte de la izquierda. La parte superior tenemos la temperatura, las luces, el sistema de los diferentes asistentes, el freno de mano y la hora. En la parte inferior, como veis, tenemos el odómetro, el total de kilómetros, el parcial TM, la autonomía, el medidor de combustible y el consumo medio de este parcial TM. Como os decía, como ya habéis visto en otros vídeos, este menú, este panel de instrumentos digitales es configurable, podemos modificar su diseño. Si vamos a la pantalla principal y vamos a pantallas, vamos a mostrar temas y ahí ya se nos muestra los diferentes temas que tenemos. En este caso tenemos anillos cromados, que es este que veis aquí. Tenemos el tema rendimiento, que es este con un acabado más deportivo. Tenemos el tema minimalista y el tema cristalino. No difiere de otros paneles de instrumentos digitales que os hemos enseñado en otros modelos de Volvo.
Además, como ya sabéis, esta unidad como equipa el navegador, pues podemos mostrar el mapa en esa parte central, ahí lo tenéis, y lo podéis ver en esa parte central siempre que lo queramos. ¿Qué más posibilidades tenemos? Pues bueno, la parte de la izquierda, en esta parte de aquí, como veis, tenemos todos los comandos del control de crucero. Ahora mismo vamos a encender el vehículo para que lo veáis. A ver si se nos activa. Ahí lo tenéis. Entonces tenemos control de crucero normal en esta unidad y tenemos el limitador de velocidad, que como sabéis también tenemos la posibilidad de un limitador de velocidad en función de las señales de tráfico. Como veis aquí nos detecta la señal en la que estamos ahora de 30, además nos indica la siguiente señal que nos vale del sistema, como veis esa que aparece detrás de 70. Como os decía, con los mandos del volante, luego lo veremos, podemos regular los mandos de la izquierda, podemos regular toda la parte del control de crucero y con los mandos de la derecha podemos regular el ordenador de viaje. Entonces nos sale este menú en la parte inferior derecha en la que nos aparecen todos los parámetros del itinerario. En este caso veis ese parcial TM con los kilómetros, el consumo medio, la velocidad media y el tiempo de trayecto. Ese otro parcial A, que ese se pone a 0 aproximadamente cada trayecto, pasadas unas 2 horas, con los mismos parámetros. Y aquí veis que podemos, que queremos que nos muestre, por ejemplo, en esta parte. Como veis, ahora tengo puesto que me aparezcan los kilómetros parciales y los totales en esa parte. Que nos muestre la velocidad del velocímetro de la parte central en millas por hora. Y también que queremos, qué parcial de los dos queremos que nos muestre o que no nos muestre ninguno. Además del consumo medio que queramos entre el parcial M o el parcial A, o simplemente si queremos el consumo medio instantáneo. Luego aquí podríamos manejar el menú de medios, el menú, por ejemplo, veis que nos aparece AM, FM, USB, si tuviésemos Spotify ya bajado en el sistema, si tuviésemos Bluetooth, etcétera. Todas las funciones las podríamos también manejar desde el volante. Y luego si tuviésemos un teléfono conectado nos aparece un listado con las últimas llamadas. Las llamadas además nos aparecen en esa parte también central. En el momento que nos llega una llamada entrante nos aparecería en esa parte central de la pantalla del panel de instrumentos. Y veis que también tenemos la opción de navegador, que nos aparece las últimas rutas que hayamos utilizado, y si ya estamos utilizando el navegador pues nos saldrá alguna de las acciones que podemos hacer sobre él, como por ejemplo cancelar esa dirección de navegación, o por ejemplo que nos repita la última orden que nos haya dictado el sistema. Además, como veis, en esa parte de la derecha nos aparece el indicador de marcha. Ahora veis como veis tengo la marcha, el parking, tenemos marcha atrás, luego lo veremos en la parte del cambio. Además veis que si pongo el manejo secuencial también nos aparece la marcha que tenemos engranada en ese momento. Y por último, los modos de conducción también nos aparecerán en esa parte inferior. Tenemos 3 modos de conducción: Eco, Comfort y Dynamic, además del modo de conducción individual, que se lo podemos nosotros customizar a nuestro gusto. Y aquí tenemos a la parte de la izquierda los mandos del control del crucero, como os decía, y del limitador de velocidad. Lo activaríamos mediante el botón central. Ahí estaría activado, lo que pasa que ahora obviamente como estamos parados no nos va a dejar. Vamos a probar con el limitador de velocidad para que veáis cómo se fija la velocidad. Pulsaríamos este botón central, subiríamos de 5 en 5 y lo mismo para bajar de velocidad. Y si queremos subir de 1 en 1 pues mantendríamos pulsado. Ahí en ese color amarillo debajo del velocímetro, encima de las señales, podéis ver la velocidad que estamos seleccionando, aparte de la esfera exterior del velocímetro. Y como os decía, pues esta función este limitador de velocidad tiene la función desde la cual podemos limitar la velocidad en función de las señales de tráfico. Estos botones, que serían para ajustar la distancia con los vehículos que lleven el pack IntelliSafe, en esta unidad, dado que no la lleva, pues no tendrían ninguna utilidad. En la parte izquierda del volante, como en otros modelos de Volvo,
tenemos la palanca de los intermitentes y de las luces. Como veis, tenemos las luces en modo automático, las apagaríamos de esta manera, aunque siempre irían las luces de día conectadas. Tenemos luces de posición, luces de cruce, luces automáticas, que además de las luces de día en caso de que vayamos en conducción de día, también activa las luces traseras, que también son completamente de LED. Os vamos a enseñar ahora todas las funciones de la iluminación desde el exterior. Tenemos el modo de largas automáticas, que en este caso hace sombras con el backlight montado. Con los faros full LED adaptativos tenemos esta opción. Luego tenemos luces antiniebla delanteras y traseras. Como veis, nos sale el aviso en el panel de instrumentos digital. Tenemos modo de ráfaga, modo continua de la larga, si la podemos conectar manualmente. Tenemos intermitente de un toque. Y por último tenemos aquí el botón de reset para poner a cero los kilómetros parciales o el ordenador de viaje. Y en la parte derecha del volante, como siempre, tenemos los mandos del sistema multimedia del ordenador de viaje que os hemos enseñado antes en la parte del panel de instrumentos. Tenemos los comandos de voz, que son muy interesantes. Por ejemplo, en esta unidad equipa los asientos ventilados, como habéis visto en la parte de los asientos, y por ejemplo podemos activarlos solo mediante la voz. Por ejemplo, activar ventilación asiento conductor. Encendiendo la ventilación del asiento. Y ahí podéis ver en esta parte inferior izquierda que me lo ha activado de manera automática simplemente con comandos de voz. Una opción, la verdad es que es muy cómoda. Luego, mediante estos mandos subimos y bajamos el volumen, nos movemos a través de los diferentes menús, pasamos pista, lo mismo para movernos entre ese ordenador de viaje que hemos visto antes. Y por ejemplo para colgar y descolgar llamadas o para quitar los mensajes que nos aparezcan en el panel de instrumentos digital. Y en esta parte de la derecha del volante tenemos la palanca de los limpiaparabrisas. Con este botón central activaríamos el sensor de lluvia. Tenemos una posición desde la cual nos memoriza ese sensor de lluvia para que lo tengamos pendientes de activarlo y desactivarlo. Con esto regularíamos la frecuencia de limpiaparabrisas y aquí tenemos el limpialunetas trasero para una posición continua hacia debajo. Este botón del centro esta posición del centro sería apagado y si pulsásemos en la posición superior sería un modo intermitente. Además, como curiosidad, ya sabéis que las escobillas delanteras de los XD60 y de la gama 60 nuevas tenían las propias gomas de las escobillas estaban agujereadas de tal manera que el líquido del limpiaparabrisas salía de las propias escobillas. Esta función ahora en el V60 se ha aplicado también al limpialunetas trasero. No os lo podemos enseñar porque tenemos el coche limpio, pero sí os dejamos aquí un clip
para que veáis cómo está agujereada también la escobilla del limpialunetas trasera. Vamos ahora con esta parte principal del salpicadero. Lo primero, estas salidas de aireación que tanto me gustan, con estos acabados metálicos en este formato vertical. Para encenderlos, además, para abrir el caudal de aire, simplemente giramos este mando central, además en este acabado metálico. Además mete un sonido muy característico que nos indica si hemos cerrado o abierto. Y la verdad es que otorgan un diseño muy refinado a este interior de este Volvo V60. Como veis, lo que más llama la atención, como siempre, es esta pantalla en formato vertical de 9 pulgadas, que, como ya os he comentado también otras veces, tiene una ventaja este formato vertical, por ejemplo para la cámara de 360, para el navegador, puesto que siempre vamos en esta dirección, es más cómodo ver hacia dónde vamos que ver los laterales que nos muestra el navegador. Pero bueno, tenéis un vídeo explicativo que os dejaremos el enlace en la parte superior, en el cual os mostramos todo el funcionamiento del sistema Sensus en profundidad. De todas formas, vamos a enseñaros algunos aspectos que tiene esta unidad. Como veis, tenemos este menú preestablecido. En función de que cambiemos los temas que os hemos enseñado de las pantallas del panel de instrumentos digital, por ejemplo, si ponemos el tema de rendimiento, como veis también nos cambia ligeramente el diseño de este sistema Sensus. Por ejemplo, si pongo este otro tema minimalista, veis que también nos cambia ligeramente. Vamos a dejar por ejemplo este tema. Como os digo, siempre nos aparece la parte central, tenemos este botón además para volver al menú principal. Si lo mantenemos pulsado, veis que se nos apaga la pantalla y Volvo incluye esta gamuza, como veis está en un plástico, desde la cual veis que además tiene el logotipo de Volvo y con la cual podemos limpiar tranquilamente la pantalla sin presionar ninguna de las funciones. Y para volver otra vez, pues simplemente pulsaríamos el botón central otra vez. Como os digo, tenemos 4 menús preestablecidos en esta pantalla central. Tenemos esta pequeña pestaña superior, en la cual nos aparecen los diferentes mensajes que puede aparecer del sistema. Tenemos los diferentes perfiles de conducción, en el cual se nos guardan los diferentes ajustes de todos los parámetros del coche que queramos configurar. Se nos guardan, podemos crear un perfil para diferentes conductores. Tenemos también el manual del usuario integrado en el mismo sistema. Aquí lo podéis ver. Y por ejemplo, si queremos buscar, por ejemplo, además vais a ver que podemos escribir L, U mayúscula, C, E mayúscula, S. Veis que podemos escribir y que nos aparece toda la información del vehículo integrado en este sistema Sensus. Y además aquí tenemos todos los diferentes ajustes que no vamos a entrar en profundidad, puesto que os lo dejamos en el vídeo que os hemos pasado anteriormente. Como os decía, 4 menús preestablecidos. Tenemos el menú de la climatización. Ahora, obviamente, como tenemos el vehículo apagado, no nos lo va a mostrar. Vamos a encenderos un momento el vehículo para que veáis cómo funciona el climatizador. Veis que podemos ajustar la temperatura de esta manera, con comandos de voz, como lo hemos visto. Aquí entraríamos en el menú de la climatización para ajustar las diferentes zonas, si lo queremos hacer de manera manual. La ventilación también, si lo queremos hacer de esta manera. Y también podemos hacer un preacondicionamiento del vehículo, en el cual el vehículo nos acondicionará al interior para, por ejemplo, si hace una situación de mucho calor y queremos que el vehículo esté preparado en el momento que vayamos a salir. Luego, como veis, tenemos asientos ventilados y calefactados en esta unidad. Lo activaríamos de esta manera, conductor y acompañante, en 3 posiciones. Aquí lo tenéis para el acompañante. Y lo mismo para la regulación de las temperaturas, tanto para el conductor como el acompañante. Sabéis que tenemos la posibilidad de equipar climatizadores de 4 zonas, asientos con masaje, esta unidad no los lleva, y también asientos traseros calefactables. Moviéndonos a la parte de la izquierda, tenemos todas las funciones del vehículo. En función del equipamiento que tenga nuestra unidad, pues tendremos obviamente más o menos. Tenemos el modo del control de estabilidad en modo deportivo, un poco más permisivo,
tenemos el sistema de mantenimiento de carril, que es de serie en todos los modelos Volvo. Tenemos la asistente del aparcamiento, en este caso tanto delantero como trasero. El sistema Start Stop, el sistema de lectura de señales de tráfico y el asistente de límite de velocidad, que es ese sistema que os hemos enseñado, en el cual el limitador de velocidad nos limitará la velocidad a la velocidad de la vía. Tenemos en este caso cámara trasera, ahí lo podéis ver, además nos indica las guías, nos indica hacia dónde va a girar el vehículo, además veis que tiene una gran resolución. Tenemos la posibilidad también de equipar el vehículo con la cámara de 360, con cámara también frontal y una en cada retrovisor de exterior. Tenemos la posibilidad de plegar los reposacabezas desde esta parte, ahora no está operativo puesto que tenemos el vehículo apagado. Tenemos la posibilidad, dado que tenemos regulaciones eléctricas, de regular mediante el asiento del conductor. Vamos a volver a darle, me he equivocado el botón, ahí está. Puedo regular mediante mis mandos, puedo regular el asiento del pasajero mediante esa función. Luego, dado que tenemos el backlight, tenemos luz de viraje, que son las luces antiniebla que se encienden en función de hacia dónde giremos el volante. Las luces de curva activa, que nos girará el haz en función también de las curvas que vayamos dando. Tenemos la posición de servicio limpia parabrisas, si queremos cambiar las escobillas, o por ejemplo en una situación de nieve, en una situación de frío que queremos que no se nos peguen las escobillas al cristal. Y tenemos la asistencia para evitar colisiones, que nos actuaría sobre la dirección en caso de no poder evitar un impacto frontal. Y luego, si nos movemos a la parte de la derecha, tenemos las aplicaciones, accesos directos a la radio, al FM, al Bluetooth, al USB. Luego tenemos la opción de SMS, del estado del vehículo, en el cual nos aparecen los diferentes mensajes que podamos tener, si tenemos alguno. El estado del nivel de aceite del AdBlue, como podéis ver, con 11 litros. El depósito de AdBlue se encuentra en el mismo, la toma del depósito de AdBlue se encuentra en el mismo, al lado de la toma de combustible donde repostamos. Tenemos el sistema de presión de neumáticos y cuando nos toca la siguiente revisión. Y luego tenemos un histórico del consumo medio de combustible. Podemos cambiar esa frecuencia, como os hemos enseñado también tantas veces. Tenemos un centro de descargas, desde el cual, si damos datos al sistema, podemos descargarnos diferentes aplicaciones. La más interesante, como siempre os digo, es el Spotify o el tiempo. Y luego, por último, tenemos Apple CarPlay y Android Auto. Como os digo, todos estos parámetros, todos estos menús, los podéis ver en detenimiento en ese vídeo que os hemos dejado al principio de esta parte del sistema multimedia, de este sistema Sensus de 9 pulgadas que funciona tan bien. Y luego la parte inferior de la pantalla, pues como veis tenemos los mandos del warning, desempañador delantero y trasero, para pasar pista, mando de regulación del volumen en este acabado metálico, pausa y play, y tenemos aquí un sensor de temperatura interior. Y luego tenemos el túnel de transmisión con la caja de cambios automática de 8 velocidades en esta versión de 4 de 190 caballos. Tenemos posición de parking, marcha atrás, neutral y directa, manejo bastante sencillo. Además, en esta posición está pensada para que apoyemos el brazo o la muñeca para accionar más fácilmente este panel, este sistema Sensus de 9 pulgadas. El manejo secuencial se hace girando la palanca a la parte de la izquierda, subiríamos marcha, como habéis visto, además nos aparece indicada en el panel de instrumentos digital, y para bajar marcha daríamos hacia detrás. Luego tenemos la ruleta de encendido, ahora mismo veis que está encendido el vehículo, si giramos otra vez a la derecha lo apagaríamos, y con el freno pisado, si queremos arrancarlo, pues daríamos un toque otra vez hacia la derecha. Por último, tenemos los modos de conducción, tenemos, como os decíamos, 4 modos de conducción, tenemos ese modo Eco, tenemos el modo Comfort y el modo Dynamic, además del modo de conducción individual. Y tenemos freno de mano eléctrico, que se activa de manera automática, y el sistema Auto Hold. Luego en esta parte central tenemos estas cortinillas acabadas en esta madera Briefwood, además de un tacto muy bueno en este acabado mate. Y aquí esconden, como veis, pues una toma de 12 voltios en esta parte
del lateral, tenemos 2 posavasos ajustables y luego tenemos este pequeño hueco delantero que además con el paso de los kilómetros he visto que es bastante útil, por ejemplo, para colocar de manera vertical si queremos ahí nuestro dispositivo móvil. Y luego tenemos este reposabrazos central, acabado en el mismo cuero napa de los asientos. Y como veis tiene bastante buena capacidad y tenemos 2 puertos USB. El que tiene el contorno en blanco es el que nos permitiría interactuar con el sistema Sensus. El otro es simplemente de carga. Ahí podéis ver esas inserciones en madera driftwood. Y vamos a ver ahora esta guantera, como veis completamente tapizada. Tenemos en la parte superior además un hueco para depositar la documentación y por supuesto está iluminada. Moviéndonos a la parte superior, aquí veis que tenemos el sistema de radar y cámara, el sistema IntelliSafe. Tenemos este retrovisor interior electrocrómico sin marcos, con este diseño tan llamativo. Además, en esta unidad también los espejos exteriores también se oscurecen de manera automática. Tenemos los mandos del Volvo On Call, como veis, aquí es el sistema de llamada de emergencia, aquí si necesitamos llamar para cualquier otra consulta. Y además el Volvo On Call sabéis que tiene una aplicación en nuestro dispositivo móvil, desde el cual podemos manejar algunos parámetros del vehículo, saber su estado, dónde está, si está abierto o cerrado, etc. Y por último tenemos los mandos de la iluminación interior completamente de LED. Aquí los encenderíamos, podemos ajustarlos de manera individual y luego veis que tenemos este pequeño LED que es desde el cual sabéis que podemos configurar su color mediante el sistema Sensus de 9 pulgadas. Y luego aquí, como podéis ver, tenemos el micrófono del sistema Bluetooth, tanto para el pasajero como para el conductor. Y por último tenemos los parasoles con espejo de cortesía e iluminación. Vamos a ver ahora las plazas traseras. Como veis, las puertas tienen el mismo diseño de las puertas delanteras, con el mando de los hebrelunas en esa parte de ahí, un pequeño hueco también para depositar objetos. Y como veis son unas plazas, la verdad es que son bastante espaciosas. Vamos a introducirnos ahora en el interior y enseñaros todos los detalles. Vamos con el interior en estas plazas traseras. Como veis, en una posición de conducción acorde a mi estatura, yo mido 1,75 y veis que tengo espacio de sobra para las piernas. Además, como detalles, tenemos estas salidas de refrigeración en los pilares B, a la misma altura de la cabeza, una posición muy cómoda para mi gusto. Veis que las podemos cerrar ahora como detalle, en vez de tener aquí una ruleta de regulación, simplemente si damos hacia abajo cerraríamos las salidas. Otros detalles, pues bueno, tenemos la típica red para depositar ahí, por ejemplo, una revista. Tenemos este túnel de transmisión con este hueco que sabéis que tenemos la posibilidad de montar climatizador de 4 zonas. Aquí irían las salidas de aire y los mandos desde los cuales regulamos esa climatización de la zona trasera. Tenemos esta toma de 12 voltios, la parte trasera. Y como veis tenemos un túnel de transmisión que sí que es verdad que es un poco voluminoso, pero sentado en esta plaza trasera la verdad es que es bastante cómoda. Sí que es verdad que el respaldo es un poco más duro que el de las plazas laterales, pero como veis tengo bastante hueco para depositar las piernas, y dado que es un vehículo bastante ancho, pues todavía queda bastante hueco para las piernas de los pasajeros de las plazas laterales. Y luego tenemos este asidero de techo con su pequeño gancho, por ejemplo, para colgar una percha y para sujetar la red de seguridad.
Y luego en la parte superior del techo, dado que no tenemos techo panorámico en esta unidad, pues tenemos los mandos de la regulación de la luz trasera. Como veis, dando un toque encenderíamos cada una de las luces, además de que tenemos este pequeño LED que es desde el cual podemos cambiar en la parte del... Y aquí tenéis un poco más en detalle estos asientos traseros, como veis, con un diseño muy similar a las plazas delanteras. Tenemos anclajes Isofix en los laterales, unos anclajes con tapa. Además, veis que la tapa se mantiene en el asiento, que es una buena solución para no perderla. Tenemos regulación en altura del reposador cabezas central y tenemos un reposabrazos trasero con este pequeño hueco engomado, por ejemplo, para depositar el teléfono móvil, y con sus dos posavasos. Además de esta salida para el maletero, desde el cual podemos introducir objetos largos. Vamos a verlo también más en detenimiento ahora. Y si queremos plegar estos reposacabezas traseros desde las plazas traseras, pues daríamos un toque mediante esta palanca. Podríamos plegar los asientos también desde este punto. Y de esta manera podríamos plegar los reposacabezas desde la parte trasera. Vamos ahora con el maletero. Tenemos apertura gestual, entonces simplemente con tener el mando en el bolsillo pasamos un pie por debajo y veis que se abre el portón trasero. Aquí tenemos el maletero, veis que tenemos aquí la cortinilla que podemos subir para que no nos moleste. Tenemos una opción bastante cómoda, la podemos retirar de esta manera. Y como veis tenemos un maletero muy generoso. Yo creo que es uno de los maleteros más grandes de su categoría, con 529 litros de capacidad. Vamos a ver los detalles. Veis que tenemos iluminación en esta parte lateral, tanto a la izquierda como en la derecha. Veis que tenemos aquí una pequeña cinta para sujetar objetos. Tenemos también estos ganchos, por ejemplo, para sujetar las bolsas de la compra. Y veis que tenemos 4 argollas de sujeción en esos laterales y en esta parte del suelo. Luego tenemos esta bandeja de sujeción de carga, por ejemplo, con sus dos ganchos, por ejemplo, con esta cinta. Y luego tenemos este doble fondo. Ahí veis, por ejemplo, que tenemos la red que os decíamos en la parte trasera de seguridad. Tenemos luego este doble fondo que lo podemos sujetar a esa parte del techo mediante esa cinta. Y veis que tenemos esta doble fondo con ese espacio que veis ahí. Y si levantamos esta pieza, pues veis que tenemos aquí el kit de reparación de pinchazos. Y en este lateral tenemos una toma de 12 voltios y esta unidad equipa el sistema de asientos abatibles eléctricamente. Entonces, como veis, tenemos aquí para abatir la parte de la derecha, la parte de la izquierda. Tenemos proporción 60-40, como podéis ver. Tenemos esta parte central que os decíamos en las plazas traseras, desde la cual podemos introducir objetos largos sin necesidad de plegar estos asientos traseros. Y si pulsamos el botón, pues simplemente veis que de manera automática se pliegan estos respaldos de los asientos traseros, además dejando una superficie totalmente plana. Otro detalle que me gusta mucho es, fijaros, la textura de esta tela de muy buena calidad, forrada incluso en los laterales. Por lo tanto, como os digo, un maletero muy capaz. Además, veis que en la parte superior también tenemos un punto de luz. Y aquí tenemos los botones tanto para cerrar el portón trasero únicamente, y con este también cerraríamos el vehículo si lo tuviésemos abierto. Aunque también tenemos la opción de cerrarlo de la misma manera que lo hemos abierto, pasando un pie por debajo, pues veis que podemos cerrar también el portón de esta manera. Bueno, vamos a ver el vano motor. Cerramos aquí. Veis que nos sale ahí el aviso.
Veis que tenemos aquí la pestaña. Y aquí tenemos el motor de 2 litros de cilindrada. Sabéis que estamos en el motor de 4 de 190 caballos. 400 Nm de par en este motor. Un 0 a 100 en 7,9 segundos. Una velocidad máxima de 220 km/h. Y un consumo medio de 4,9 litros a los 100. Más motorizaciones, pues tenemos el motor de acceso, el D3 con 150 caballos, tanto con cambio manual como con cambio automático. Por el momento tenemos la versión D4 además, con este cambio automático o con cambio manual de 6 velocidades. Y en un escalón superior tenemos, en cuanto a motorizaciones a gasolina, por el momento, como insisto, tenemos el motor D6 de 2 litros de cilindrada con 310 caballos, sobrealimentado por turbo y por compresor. Más adelante llegarán las versiones T6 Twin, la híbrida enchufable con 340 caballos, la T8 Twin con 390, llegará también la versión gasolina T5 con 250 caballos, seguramente llegará la T4, pero por el momento, en el momento que estamos grabando este vídeo, tenemos disponibles la versión D3 y D4 y la T6, así que estad atentos a nuestros canales y os iremos informando de las nuevas motorizaciones.